Vamos a la presentación de Nadim. Absolutely, it was very, very clear. It's a long walk over here. So, once you have my presentation up, Bueno, van a ver que mi presentación tiene que ver con la digitalización dentro de las cuentas macroeconómicas. Tiene que ver con el trabajo de la OCDE en los aspectos más amplios de la economía, donde miramos la economía digital a partir de varias perspectivas. Una de ellas medidas en el contexto del marco macroeconómico. Hay una publicación que tiene que ver la transformación digital y para ellos 19 mapas de rutas que van a hablar de esta calidad. Estas recomendaciones cubren un espectro amplio y muchos de ellos no tienen que ver con el marco macroeconómico, pero si quieren hacer preguntas acerca de eso, por favor, pueden hacer las preguntas y estaré dispuesto a responderlas. Una de las cosas es que van a haber muchas repeticiones de mi repetición y la de Mariano, porque confirma que estamos colaborando claramente en este asunto, cubriendo básicamente los mismos temas. Esta lámina es muy similar a la de Mariana, que tiene que ver con un poco la información de fondo y la motivación de por qué estamos queriendo mejorar las medidas en esta área. Tiene una influencia de las críticas, claro, que hemos recibido en los últimos años por parte de medios de prensa bastante importantes como The Economist, The Wall Street Journal, Financial Times y muchos otros que se concentran en el hecho de que vemos una desaceleración de la productividad, pero no lo creemos porque se supone que ahora la digitalización está simplemente haciendo un cambio en la productividad. Si vemos acá los gráficos de la parte de abajo, tenemos una explicación de los valores de estas plataformas. Acá, por ejemplo, le digo un ejemplo de la valoración de Airbnb y seguramente hoy en día tiene aún más valor. Y les doy acá también un gráfico que muestra las cifras de productividad del Reino Unido en los últimos años y pues este gráfico se vería bastante similar para cualquier otro país de la OCDE. Y eso nos muestra una paradoja. ¿Por qué entonces viene ocurriendo esto? Y hay muchas razones. Algunos concluyeron de que hay razones estructurales. Gordon dice que su visión es que no tenemos ninguna innovación tecnológica masiva que pueda impulsar la productividad. La OCDE habla de la concentración de algunas empresas que no pueden escalar. Cuando vemos entonces espero que hayan escuchado mi presentación hasta acá. Pero tratando de hablar de estas críticas y por qué hay este desequilibrio, distintas personas dicen distintas cosas de por qué no se está. Y los estadísticos tratan de también dar su explicación. Acá les doy una lista muy parecida a la de Mariana y al ver todos estos temas voy a tratar de abordar cada uno de estos temas individualmente, qué significan y por qué son importantes para las mediciones. Bueno, este fenómeno de la economía compartida y la habilidad de las personas en dedicarse a tipos de producción que antes eran imposibles, como Airbnb y Uber, eso viene creando mediciones imprecisas. Porque, claro, hay siempre un desafío muy grande en medir las actividades informales. También hay una visión de un desplazamiento
una producción de desplazamiento y participativa, es decir, ahora estamos siendo capaces de participar en actividades como no lo éramos antes. Significa que cuando vamos a un supermercado y tenemos una caja electrónica donde uno hace su propio cálculo, un autoservicio, hay ahí también una actividad que se está incluyendo en esta cadena de producción. Los servicios gratuitos, sabemos que son gratuitos, que están mejorando nuestro bienestar y que tienen muchas capacidades tecnológicas, pero que no entran en los cálculos del PIB. También los datos, la mayor parte de los datos se capturan de manera gratuita y no entran a las cuentas nacionales. Por lo tanto, hay una cuestión de que si esto está o no está causando distorsiones en las estimaciones del PIB. También la digitalización que ha exacerbado muchos desafíos que tenemos, y eso tiene que ver con las transacciones transfronterizas, también las cadenas de valor globales. Y finalmente, y no menos importante, es algo que ha estado en la agenda de la comunidad macroeconómica ya hace 20 años, los cambios de precio. ¿Cómo medirlo en la digitalización? Es una pregunta también para el sector de servicios y algo que hemos estado lidiando hace mucho tiempo. Estamos hablando entonces de esos intermediarios digitales de individuo a individuo que están por toda la economía, servicios de alojamiento, transporte, distribución, distintos tipos de negocio, de entrega, y hay entonces una explosión en estas actividades informales, y esto es verdad. Ahora, también es importante reconocer que lo que también viene ocurriendo, que esta cuasi formalización de actividades que antes eran muy difíciles de observar, por ejemplo, servicios de taxi sin licencia. Esos tipos de servicios son mucho más difíciles de captar en el marco económico que hoy, porque hoy hay una forma de transacción y de facturación que permite que estas cosas sí se registren. Entonces la idea de que ahora es más difícil medirlo, eso no es verdad. Ahora es más fácil incluso porque hay mecanismos que nos permiten medirlo. Ahora, estos mecanismos dependen de la habilidad de identificar quiénes son los intermediarios. Y esto sí es un desafío, pero tenemos que entender que conceptualmente no hay nada nuevo acá. La referencia, por ejemplo, al vino viejo en un nuevo casco es bastante relevante porque estamos hablando de cómo actividades antiguas se están haciendo ahora. Conceptualmente están dentro de este marco y los conceptos nos muestran que sabemos que los mecanismos actuales ya pueden captar una buena parte de estos datos. Por ejemplo, pensemos en los servicios de alojamiento que muchos de nosotros ofrecemos a través de plataformas como Airbnb. Si las informaciones de esa actividad no fuesen captadas, lo que sí se capta es las rentas imputadas. Entonces nosotros estimamos la actividad que existe en Airbnb que tiene que ver con la propiedad de los alojamientos, y eso nos ayuda a poner este asunto en cierta perspectiva. Pensemos, por ejemplo, en nosotros ahora como individuos relacionándonos en esta producción participativa. Algo que, bueno, se hacía antes mediante empresas, por ejemplo, agencias de viaje, que ahora ya no existen porque nosotros podemos entrar en booking.com y hacerlo nosotros mismos. Eso es verdad, no es nada nuevo. Reconocemos, por ejemplo, que las cuentas no capturan todo lo que nosotros percibimos como producción. En los últimos 40, 50 años las personas han criticado las cuentas nacionales y los sistemas de cuentas nacionales por no captar todo, por ejemplo, los servicios de cocina, de aseo, y que debíamos incluir eso en el PIB. Y claro, no hay nada de equivocado con eso, pero tenemos que reconocer que esto cambia la noción de lo que es el PIB para la formulación de políticas macroeconómicas. Por ejemplo, si tratamos de estimar el valor de los servicios tradicionales que se nos acusa de no haber incluido en las cuentas nacionales, podríamos aumentar el PIB en 40, 70, hasta 80%, dependiendo del precio, costo de oportunidad o costo de reemplazo. Y
al tener esto en el PIB genera otras críticas. Las personas van a decir, ¿qué significa el PIB y cómo lo puedo usar? Y por eso no tenemos estas medidas, no incluimos estas medidas. La medida que nosotros, todas esas acciones que nosotros hacemos y que no involucran una transacción financiera, no se incluye en el PIB, aunque haya un cierto valor económico. También tenemos que entender mejor el valor de estos servicios. Servicios que, bueno, ahora son afectados por nuestra participación en términos productivos. Tenemos esta cuestión de los servicios gratuitos. Ya les di algunos ejemplos de distintos tipos de servicios gratuitos que ahora recibimos como consumidores. No voy a hablar de todos ellos. Ellos son bastante autoexplicativos, pero nada de esto es nuevo y esto vuelve nuevamente el viejo vino, el nuevo casco, esa metáfora. Es decir, ¿hay algo nuevo acá o no? Incluir el valor de estos servicios gratuitos que nosotros utilizamos como consumidores. Se podría argumentar que esto también se podría ocurrir hace 50 años con la aparición de la televisión, de la radio o de los diarios. Podemos decir, vamos a incluir entonces algún tipo de valor supuesto que nosotros recibimos al usar todo esto gratis. Por ejemplo, una combinación entre la publicidad y de los datos que financian estos modelos. Y al incluir el valor que nosotros recibimos de forma gratuita de este tipo de servicio, nuevamente puede tener impactos de distorsión en el PIB. Y la pregunta finalmente será, ¿realmente están diciendo que el PIB creció porque la gente está viendo más videos en YouTube? Esta es la respuesta que tenemos que capturar. Claro, dependiendo de cuál abordaje uno usa para valorar estos servicios, ya sea costos de oportunidad, etcétera, uno puede aumentar o reducir las medidas de desigualdad económica también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hacerlo. Ahora, no digo que no sea importante, no digo que no deberíamos hacerlo, que tener mejores medidas para entender mejor el bienestar, pero es importante asegurarnos de que la discusión acerca de lo que está o no en el PIB no se vean afectadas por una inclusión de todo en los cálculos. Si tengo tiempo, van a ver que es algo que vamos a analizar y que tenemos que incluir en el marco de las cuentas nacionales, pero no en el PIB. Este es un experimento. Aún si fuéramos incluir el valor de esos valores de estos servicios gratuitos, podrían explicar la desaceleración de la productividad. Acá vemos varias empresas de tipos distintos que ofrecen estos servicios. Y asumimos acá o suponemos que el valor que ellos están ofreciendo no son equivalentes a los servicios gratuitos. Estamos viendo entonces acá el impacto en el PIB. En el caso de Estados Unidos, uno aumentaría el PIB en hasta 0.1%. Y eso tiene que ver con las plataformas y el dato que nos ofrecen. Y acá vemos cambios masivos. Entonces no queremos incluirlos porque creemos que causan distorsiones, pero tampoco vemos que sean capaces de explicar las distorsiones en la productividad y la desaceleración de la productividad. Ahora, en Wikipedia, por ejemplo, el valor que nos ofrece, al analizarlo, vemos que no es mucho su aporte al PIB global. Este es un asunto que empezó básicamente en el SNA de hace algunos años, y lo que hace en el sistema de cuentas nacionales de 1993 hubo una discusión en si el valor de los datos debería incluir el valor de los datos subyacentes, y la conclusión fue que no, porque los datos en sí eran sinónimos de conocimiento. Entonces había una puerta trasera que uno abría para la capitalización de muchas cosas que podrían causar distorsiones. Entonces ahora los datos no se consideran un activo productivo en las cuentas nacionales. Eso no quiere decir que los datos no sean un activo, y sí que
La visión actual es que los datos son un activo no producido, es decir, que uno puede tener un valor en los balances de las empresas, pero su producción no aumenta el PIB. Es decir, cuando uno entra a un motor de búsqueda y eso captura tus datos, esos datos no es una nueva producción que le agrega al PIB. Y eso es un punto importante también. Pero es importante asegurarnos de que estemos mejor preparados para medir los datos y mostrarlos, reflejarlos en las cuentas, porque hay ciertos aportes a la productividad, pero no entra directamente en la cuenta del PIB. Este nexo ha generado problemas masivos. Algunos son antiguos, existentes, algunos relacionados a la propiedad intelectual, pero lo que ha exacerbado estos problemas antiguos es la capacidad de transferir la propiedad intelectual de un modo fácil de un país a otro o de entregar servicios de propiedad intelectual de un país a otro. Ahora, si pensamos en esto en términos de una suma cero, estamos pensando de pasar algo de un país a otro. Si uno lo ve desde esa perspectiva, uno no sabe que el PIB como un todo está siendo subestimado. Desde esa perspectiva es muy difícil pensar cómo podría tener productividad y declinaciones a nivel mundial. Algunos países van a ser más afectados que otros. Los que reciben la propiedad van a tener aumentos en su propiedad. Entonces, Irlanda, por ejemplo, tuvo una reubicación de muchísimas multinacionales, bastantes de Estados Unidos hacia Irlanda. En el año 2015 y el PIB creció en un 26% debido a la transferencia. Pero el tema aquí, por supuesto, es que ¿fue lo correcto? Hay un tema aparte de la digitalización, tiene más que ver con el concepto de la propiedad. Y una de las cosas que hemos incluido aquí es que debemos de entregar mejor orientación en términos de qué es la propiedad económica en este marco. Pero no es esta arma humeante que va a resolver el tema. Es este el tema que hay que resolver. Y el otro desafío que viene de pensar en la digitalización y la globalización son las plataformas intermediarias. El desafío que todas las autoridades tienen, o por cierto la mayoría, es que ahora tienen operadores que entregan servicios en su país, pero que no tienen presencia física. Entonces Uber, por ejemplo, podría estar ubicado en otra parte, pero está entregando un servicio. Y la dificultad para los contadores nacionales es cómo medimos el servicio. No están ubicados en nuestro país, no podemos encuestarlos del modo tradicional. Por lo tanto, debemos ser muy imaginativos en pensar cómo podemos valorar los servicios. Y por supuesto que podemos ver cosas como encuestas de hogares, y uno puede preguntarle a los hogares cuánto gastaron este tipo de servicio. Pero eso requiere de cambios al sistema. No el sistema de cuentas nacionales, pero sí de recopilación de información. Hay que pensar en cómo pensamos en la digitalización que esté capturado en las encuestas que utilizamos para medir la economía. Necesitamos preguntas nuevas en las encuestas anteriores. Y esto importa mucho en el contexto del comercio internacional para el comercio disminuido. Tenemos esta explosión potencial porque es difícil de medir en cuanto a nuestra capacidad de importar bienes y servicios de cualquier parte del mundo. Nosotros directamente, sin pasar por un intermediario local. En el pasado íbamos al supermercado y comprábamos algo importado, pero ahora vamos en línea y compramos algo importado, y esta importación podría no estar siendo capturado en la estadística de la aduana porque está por debajo de un cierto umbral, y los métodos tradicionales utilizados por países para estimar esto tal vez ya no refleje el tamaño del problema. Por lo tanto, hay que pensar en qué otro tipo de fuentes están disponibles que nos permita capturar este tipo de comercio. Ahora, simplemente para ilustrarle algunos de los problemas que tenemos al pensar en estas plataformas, es que tenemos dificultades contables. ¿Qué es lo que vamos a medir? Una vez que las identificamos, ¿qué vamos a medir en términos del flujo? Entonces pensamos en la plataforma de intermediación digital, algo ubicado en el exterior. Uber, por ejemplo. Uber está facilitando un servicio entre un comprador y un vendedor en la misma economía. Pero lo que sucede en términos del flujo de dinero es que el comprador envía dinero al exterior y
Uber enviará dinero de vuelta a básicamente el que provee el servicio. Entonces está este flujo de dinero transfronterizo. Potencialmente lo que va a suceder es que van a tener este gran aumento en importaciones y exportaciones. Y no queremos eso porque no pensamos que en cierta medida refleje la realidad de la transacción. Sin embargo, es un servicio de intermediación que se está entregando y es solamente esa la que queremos capturar en este comercio transfronterizo. El servicio de comprador-vendedor es nacional y queremos que se mantengan las cuentas nacionales. Pero una de las particularidades del sistema es la importancia de asegurarse que podemos alinear la visión del precio básico. Y en este minuto se está recomendando que no solamente se registre el neto del flujo, o sea, y solamente la tarifa de intermediación es la de comercio internacional, sino que también que es el vendedor el que es visto como que paga por el servicio de intermediación y no el comprador. El comprador paga el precio a la empresa de taxi o el conductor o quien sea, o el que ofrece el servicio de Airbnb, y el otro paga toda la tarifa de intermediación, sea implícita o no. Bueno, esa es una conversación que podría haber tenido hace 20, 25, 30 años atrás al hablar de precios. Y ya no estamos en una situación mucho mejor hoy que antes. Han habido muchas mejoras a lo largo de los años, pero siguen habiendo muchos desafíos. Y para ilustrar algunos de los desafíos y lo difícil que pueden ser para la comunidad en general, es que como punto de partida, en el sistema de cuentas nacionales, cuando uno observa básicamente dos precios distintos para la misma cosa, la recomendación en las cuentas es que esto es un cambio de calidad y no de precio. O sea, una diferencia de calidad y no de precio. Y eso en general refleja el hecho que uno está pagando un precio distinto porque está yendo a través de un distribuidor distinto. Entonces percibe que hay una mejora en calidad asociado con la entrega del servicio. Pero en un mundo antiguo, pre-digitalización, esto no importaba tanto, pero hoy día importa muchísimo porque básicamente uno tiene acceso a precios por el mismo producto de un rango de distribuidores distintos, todos distintos. Entonces, esta idea de que no existía diferencia en precio y que todas las diferencias estaban en calidad es algo que debe ser cuestionado. Pero aún si ponemos esta pregunta a un lado y le preguntamos a los países, ¿qué hacen ustedes? Bueno, y podemos ver que de las diferencias en términos de si es que lo ven como un cambio en precio o un cambio en calidad, incluso hoy, fuera de las conversaciones que debemos sostener en cuanto a si las reglas se deberían cambiar o no, los países hacen cosas distintas. Ahí estamos hoy. Ahora, bueno, digamos que hay un problema masivo en cuanto a medición de precios para todo un rango de productos. Y veamos, ¿cuál sería el peor escenario en cuanto a PIB si imputamos ciertos valores? Vemos tres que usualmente son vistos como afectados por la digitalización: equipamiento de tecnología de información, software y servicios de comunicación. Si uno ve entre países, son todos ajustados por la inflación nacional, el IPC, y uno puede ver diferencias entre los índices que los países utilizan para estos productos. Entonces, grandes diferencias. Entonces, bueno, esto es un revólver humeante de un cierto sentido. Uno no puede tener ese tipo de diferencia de precios durante un tiempo muy largo. Para ciertos productos. Hay muchos producidos básicamente en un solo país y exportados a otro. Pero digamos que para todos los otros países tomamos la medida australiana para el equipamiento TIC y para todos los otros países esta otra medida, etcétera. Y recalculemos el PIB en base a estos índices de precios. Bueno, no obtenemos una diferencia masiva en el crecimiento del PIB. O sea, las columnas se están mostrando las estimaciones oficiales del crecimiento en el IPC y los puntos, la varianza, básicamente de si se trata todo como consumo o demanda. Pero verán que casi no hay diferencia. Hay una diferencia, sí, hay una diferencia importante, pero no es suficiente para explicar la desaceleración de la productividad. En promedio, 0,2%. Y esto no significa que las estimaciones
estimaciones del PIB actualmente están subestimados en 0,2%, pero aún en el peor escenario posible, para medición del índice de precios, este es el impacto que van a ver. Entonces, dada toda esta evidencia, entonces, ¿por qué es esta hipótesis de los errores de medición? ¿Por qué prevalece? Bueno, la respuesta es que no se ve la economía digital en nuestras cuentas. Bueno, ahora, Carmen y Silva dio una cantidad de otras razones de por qué esto es importante, una cantidad de otras medidas, pero aquí hay algunas cosas que las personas quieren ver en el marco contable, pero que no existen hoy. Ellos quieren ver, por ejemplo, cuán grande son las transacciones del comercio electrónico y cuántas transacciones se entregan de modo digital, cuál es la participación del valor agregado dividido por índice y cuál es la participación de los bienes digitales y los servicios como participación del PIB. Bueno, podría hacer esto infinitamente. Estos son el tipo de preguntas que la gente quiere que el marco de las cuentas nacionales entregue, pero cuando uno ve todo esto, lo importante es que, bueno, no se puede juntar todo esto como una sola medida. Todos están tratando de ver cosas distintas. Por ejemplo, la medida del comercio electrónico. Jamás le va a dar una cifra igual a la medida que habla acerca del valor agregado generado por esta industria. Entonces, hay un montón de cosas que la gente quiere. No se puede responder con una sola cifra, pero lo que sí podemos hacer es centrarnos en los elementos en común de estas distintas mediciones. Y esta es la definición que mencionó Mariana. Ahora, pensar en transacciones. Estamos hablando de, bueno, ¿qué es lo común en estos distintos tipos de solicitudes? Y esto es que la gente quiere comprender si es que hay algo que se ha pedido o entregado en forma digital, y particularmente quieren comprender si es que esta básicamente fue permitido por una plataforma que fue parcialmente pedido y parcialmente entregado ahí. Bueno, así este es el cambio y el tipo de cosas que hay que pensar en términos de la economía digital, y esto es lo que va a gobernar la forma en que veamos la economía digital dentro de este marco. Además, ellos quieren saber, y nuevamente el gobernador Silva lo mencionó, quién está produciendo estos servicios, quién lo consume y qué es lo que se está produciendo. Ahora, si piensan en quién y qué, una de las cosas que van a ver es que el uso de la tabla de usos digitales. Bueno, ¿quién y qué y cómo? Pero lo que no vemos aquí en estos cuadros es cómo es la naturaleza de la transacción. Se pidió digitalmente, se entregó digitalmente, o sea, tenemos dos marcos. Uno, básicamente, para gobernar la medición en el sistema de cuentas nacionales, con fines del PIB, y un marco similar se desarrolla para ver el marco digital, y ambos son impulsados básicamente por la idea de que necesitamos tener información sobre la naturaleza de una transacción. Se pidió digitalmente, se entregó digitalmente, y estos son los dos principios fundamentales. Entonces nosotros pensamos en qué significa esto para un marco para del usuario y proveedor. Pero hay que cambiar ciertas cosas en lo convencional a fin de ver este tipo de transacción. Entonces, lo que estamos solicitando es que exista la capacidad de diferenciar entre algo que se pidió digitalmente, sea directamente de la contraparte o sea a través de una plataforma o para un extranjero o residente. Y básicamente hay desgloses. En teoría esto debería ocurrir para cada industria y cada producto que uno tiene, pero también reconocemos que en el interés de la parsimonia y para que la cosa sea más fácil por los usuarios, queremos agrupar los productos en relación a clasificaciones que tengan más sentido y que respondan a temas de la economía digital. Entonces, hemos juntado o agrupado productos similares, eso se comprende, los bienes no digitales y toda una cantidad de categorías de servicios muy importantes al pensar en la transformación digital. Ahora, muy importantemente, y esto responde a los temas de bienestar, también hemos reconocido que un marco debe tener alguna referencia explícita a las transacciones no monetarias, lo que se salen de las cuentas nacionales, o sea, datos gratuitos entregados por negocios. Básicamente,
entregado digitalmente, no está desglosado por producto para facilitar las cosas en términos de completar estos cuadros, porque incluso el cuadro convencional es difícil de completar. Ahora desglosado por transacciones adicionales, es decir, es que se pidió y entregó digitalmente, es aún más difícil todavía. Entonces, hemos incluido una columna en su cuadro de suministro diciendo aquí es el suministro total de bienes, cuánto de esto se hizo por vía digital y cuánto no. Ahora, esto es básicamente una visión de aquellos servicios que se pueden entregar digitalmente. No voy a verlo en detalle, pero se ha estado haciendo muchísimo trabajo. ¿Pero por qué necesitamos transacciones separadas para estas plataformas de intermediación digital? Bueno, porque tenemos entregado digitalmente, pedido digitalmente. Bueno, y hay varias razones de esto. Y una que ya han visto y que van a seguir viendo hoy día y mañana es que básicamente hay necesidades de política muy claras a fin de comprender las plataformas. Ahí es donde hay mucha atención, donde están. Y queremos comprender qué son en el sistema, queremos que sean explícitas en el sistema, y solamente porque entregan desafíos de medición significativos, los que mencioné antes acerca de la formalización de actividades informales y como medida cuando se dan en el exterior. Bueno, por el otro lado, se ha tratado de reagregar empresas de acuerdo a nuevas agrupaciones que respondan mejor a nuestra comprensión de la digitalización y por lo tanto tenemos la agrupación de 7 categorías distintas de empresas, básicamente el sector de tecnología de la información, plataformas digitales impulsadas por los datos y la publicidad o otros productores que están solamente operando digitalmente. Básicamente uno va a poder ver su modelo de negocio y por primera vez podemos decir, miren, están aquí, su valor agregado está ahí, lo que ellos venden está aquí. Por ejemplo, en el caso anterior, servicios de publicidad, pero también hay transacciones por debajo de la línea, los datos, los servicios gratuitos, y vamos a poder decir este es el valor o la utilidad, si quieren, que ellos entregan, una medición del servicio para el consumidor. No voy a esperar que retengan toda la información que está en este cuadro que casi ni se ve, pero hay mucha información ahí. También tenemos un árbol de decisiones que permite a los compiladores tomar una empresa dada y ver dónde caen dentro de esta matriz o esquema de distintas industrias. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, he dejado de lado lo informal mencionado aquí por Mariana, pero también voy a decir que nuestro grupo se llama informal solamente porque dentro de la OCDE tenemos esta distinción entre los organismos formales y los informales. Y los informales son mucho más difíciles de implementar que los formales. Y es mucho más fácil que las cosas se muevan rápidamente que si uno tiene un cuerpo formal. Hay una lista de indicadores clave que se han distribuido a los países y veamos qué pasa. Yo no estoy esperando que un solo país nos entregue un cuadro de suministro digital pronto. Hay otras cosas que se pueden hacer mucho más fácil y más rápido. Si uno piensa en el valor agregado entregado por estas industrias, bueno, lo único que requiere es la reasignación de empresas desde un sector a estas nuevas agrupaciones de actividades de la economía digital. Todo el mundo lo puede hacer y veamos qué es lo que pasa de aquí en adelante. Bueno, el comercio digital, como vieron, se basa en los mismos principios organizadores. La naturaleza de la transacción es lo que gobierna, lo que estamos intentando medir en el sistema. Y también tenemos esta plantilla para la entrega de informes y que estamos pidiendo a los países completar y que simplemente captura este comercio transfronterizo. Y pueden ver además que aquí por debajo de la línea tenemos este concepto del comercio digital amplio. Bueno, hay un manual que se ha desarrollado y que será discutido en 2 semanas más en París. Otro grupo informal o una fuerza de trabajo informal sobre las estadísticas del comercio internacional. La primera versión se entregó en el mes de marzo a la UNSC simplemente para consulta e intercambio a nivel mundial y la versión 1 estará disponible en línea antes de fin de año. Y básicamente entrega una discusión conceptual acerca
acerca de los temas a que afectan el comercio digital, pero digamos también orientación y recomendaciones para los países en cuanto a cómo medir estas transacciones. Bueno, en cierre, increíble que estoy a tiempo, es la primera vez en mi vida que esto ha pasado. Bueno, pero no pensamos que básicamente los errores de medición puedan explicar la desaceleración de la productividad. Siempre hay cosas que podríamos hacer mejor, por supuesto, pero hay muchísimas cosas que están sucediendo en este minuto a fin de mejorar algunos de los temas reales. Y el verdadero tema es la visibilidad. No lo vemos, muéstrelo. En el marco conceptual es robusto, pero sí hay oportunidades también. Hay oportunidades dentro del sistema y dentro de los mecanismos para la recopilación de datos que ahora debemos empezar a aprovechar. Y particularmente cuando pensamos en las plataformas de intermediación digital y la capacidad de obtener datos de ellos para tener respuestas a preguntas que van mucho más allá de lo convencional. Ellos pueden darnos respuestas acerca de todas las transacciones que están intermediando. Entonces, con 10 segundos voy a cerrar aquí. Esta es la primera vez en mi vida que lo he hecho. Muchas gracias.